Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que se hayan levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que hoy me da de poder anunciar las buenas nuevas de salvación y ser un instrumento en sus manos para bendecir la vida de muchas personas que sé que hoy están escuchando este mensaje. Hoy es jueves y como ya algunos conocen, saben que es jueves de aguas profundas, donde siempre tocamos temas profundos de la palabra de Dios a través de la ayuda del Espíritu Santo para que sea revelado en nuestras vidas y traer conocimiento, sabiduría para poderlo operar y ponerlo en práctica en nuestras propias vidas. Todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a estar entrando en materia en un hermoso tema que Dios ha traído para nosotros, pero antes quiero hacerle una pequeña introducción para que luego que yo les anuncie el tema o entremos a desarrollarlo, usted pueda entender con más claridad. Creo que muchas personas saben de aquel evento que sucedió en el jardín de Edén, donde el Padre creó a los primeros seres humanos. Allí le entregó el poder, la autoridad y les entregó una gran comisión, una tremenda responsabilidad. Y juntamente con ella, también consecuencias de la desobediencia a Dios. Lamentablemente, estos primeros seres humanos no pudieron cumplir esta misión a cabalidad, al igual que aún sigue sucediendo en la humanidad, donde muchas personas quieren vivir su vida conforme a su propia voluntad, ser autónomos y caminar en su propio camino. Caminos que lamentablemente llevan a la destrucción, a la muerte, como la palabra de Dios nos anuncia. Lo cierto es que de inmediato que el hombre entra en este estado, dice la palabra, que fue expulsado del jardín de Edén. Y esto lo podemos interpretar, y es que fue expulsado de la presencia de Dios. Perdió contacto con Dios. Pero Dios en su misericordia de terminar lo que empezó, en su amor y toda la intención de no abandonarnos a este destino incierto que nos esperaba, que era la muerte eterna, asumió su compromiso y en el mismo momento de juicio entregó una promesa. Y era de un plan de rescate, era un plan de redención para nuestras vidas. Ya los que conocen saben que estamos hablando de la promesa más grande que ha recibido la humanidad. Y era que Cristo viniera a la tierra, abandonando su reino, dejándolo todo y llegar a ser un ser humano como cada uno de nosotros, para que luego al morir, allí venciera la muerte, restableciera todas las cosas y recuperara el reino que había sido perdido. Pero el asunto es que mientras esto sucede, primero Dios tiene que ayudar al hombre a poder llegar a aquel escenario. ¿Y de qué manera lo hizo? Bueno, vamos a estar explicando. Lo primero que sucedió fue que Dios escoge a un hombre llamado Abraham, el padre de la fe, su amigo, y en quien depositó la confianza luego de haber dado una muestra de amor con su propio hijo para llevar a cabo precisamente un plan de amor. La palabra nos relata que fue tan estrecha esta relación de Abraham que Dios lo llamó su amigo y caminaba juntamente con él. De hecho, hicieron un pacto de fidelidad. Y desde allí comenzamos a notar cómo Dios está preocupado por reconciliarse con el ser humano, de volver nuevamente a interactuar con él. Valga la pena aclarar que no fue Dios quien se apartó de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Dios por el pecado. Y en esta condición no podía interactuar con nosotros. Por eso sabemos, como dice la palabra, que Abraham fue ungido, o sea, limpiado, preparado para poder estar cerca de Dios. De hecho, la palabra dice que este fue un sacerdote de Dios. Fue un hombre que caminaba en una dimensión espiritual y que podía entender los pensamientos y la mente de Dios. A lo que nos lleva a la conclusión que Abraham era una esencia más espíritu que humana. Aunque la realidad es que esta humanidad de Abraham también pereció, porque esa es la realidad de todos los seres vivientes. Y Dios continuó esta misión con su prole, con su descendencia, al cual escogió para continuar esta misión y con el cual también interactuó confirmándole la promesa. Luego de Isaac, Dios continuó la misión con Jacob, al que luego se le cambia el nombre por Israel. Y hace poco estuvimos hablando que Dios apareció a Jacob
en el desierto y le confirmó la promesa que le dio a su abuelo Abraham, y era que de este linaje nacería una gran nación, la cual bendeciría al mundo. Jacob tuvo 12 hijos varones, de los cuales descienden las 12 tribus de Israel, y entre ellos nace un hijo llamado José. Algunos conocen esta historia, y es de José el soñador, aquel que tuvo un sueño que gobernaría sobre su casa. Pero para ello era necesario que este pueblo entrara en una nación que era idólatra, llena de maldades, y esa fue la nación de Egipto. Algunos se preguntarán, pero si el Señor sabía todo lo que había allá, ¿por qué envió a su pueblo hasta allá? Vamos a continuar. Sabemos que José entró y allí mostró la gloria de Dios, lo cual le dio una tremenda posición en la nación y permitió que Jacob, su padre, y todos sus hermanos descendieran en ese lugar, en el cual Dios le había dicho a su amigo Abraham que ellos descenderían allí y que estarían alrededor de 400 años, pero él luego los sacaría. Durante este espacio, digamos que hubo un silencio de Dios, y la razón era porque su pueblo estaba en un lugar contaminado, pero con una estrategia. De hecho, el mismo pueblo de Israel terminó contaminándose con todas esas culturas y costumbres negativas que había en aquella nación. Pero acuérdese que ya hablamos que Dios tenía un propósito de primero que crecieran en ese lugar, que se aumentaran en número y luego sacarlo. Lo que podemos entender por la palabra de Dios es que la estrategia de llevar a su pueblo a Egipto era que él quería manifestarse desde ese momento a las naciones, que conocían quién era el verdadero Dios, el Dios creador de toda la tierra. Y para llevar a cabo este plan tomó una nación poderosa para que se pudiera propagar muy bien esta noticia. De hecho, acordémonos que cuando Moisés salió huyendo de la nación de Egipto, fue a parar justamente a la casa de Yetro, sacerdote de Dios, un hombre temeroso, el cual le ayudaría en su formación durante ese proceso de prueba. ¿De qué manera llegó la palabra a este hombre? No lo sabemos. Lo cierto es que podemos entender que ya Dios estaba planificando el escenario, revelándosele a personas en diferentes lugares para manifestar su gloria. Cuando Dios saca a Moisés de este lugar y luego de estar un tiempo con su suegro Yetro, Dios dispone restablecer nuevamente la comunión con el ser humano. Y aparece a Moisés por medio de una zarza ardiendo, y la cual le dio mucha curiosidad porque veía que la zarza no se consumía. Y el mensaje específico en sí, para no entrar tanto en materia, es que Dios le dice: he venido porque he escuchado el gemir de mi pueblo y he llegado para rescatarlo. Usted ve físicamente en la representación de Moisés sacando a su pueblo, pero aquí nos está diciendo que había sido él quien había planificado y usó a Moisés como un instrumento para poder llegar a Egipto y sacar a su pueblo. Ahora, posteriormente, que Dios saca a su pueblo de la nación de Egipto con victoria y con tremendo gozo, allí mismo en el monte Sinaí, estableció con ellos su pacto, les entregó sus ordenanzas e hizo una alianza diciéndole: ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios, y yo iré delante de ustedes. Cualquiera que pelee con ustedes peleará conmigo, pero ustedes me serán también fiel a mí, teniéndome como su único Dios, el Dios verdadero. Y todo eso se empezó a representar inmediatamente con la entrega de los mandamientos y la representación de la columna de fuego y la columna de nube. O sea, Dios empezó a tener cuidado de ellos y de alguna manera ya estaba restableciendo su comunión con la humanidad, porque acuérdese que así era en el principio. Dios proveía todas las cosas al hombre en el jardín de Edén, pero cuando él falló, entonces le dijo: ahora tendrás tú que conseguir tu provisión y con dureza trabajarás la tierra y tendrás que sudar para poder conseguir lo que quieres. Podemos ver cómo el pueblo de Israel estaba dependiendo totalitariamente de Dios. Estaban en un desierto donde no se producía nada. Aún el agua, la comida, la seguridad, todo era provisto por Dios. Iba allí delante de ellos. Y poco tiempo después Dios mandó a Moisés por instrucciones a edificarle un lugar santo para él, donde allí iban a tener aún una relación un poco más estrecha a través de hombres calificados, apartados y santificados para poder cumplir esta misión, que eran los levitas. Pero ahora,
A pesar de todo este privilegio, de todo el bien que este pueblo gozaba de parte de Dios, su protección y aún su reputación, hubieron hombres que ponían en duda que Dios estuviera con ellos. Y empezamos a ver uno de los primeros casos, un hombre que era mitad egipcio y mitad judío, quien se atrevió a hablar mal de Dios. Y todo esto nos lleva a desarrollar el título del mensaje como tal, y es sobre la blasfemia. Porque esto fue lo que hizo este varón. Pero antes de entrar, quiero que leamos la definición de esta palabra blasfemia. Dice, la blasfemia del griego, blasfemia, que significa injuria, o peme, que significa reputación. Etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, contumeliosa, de escarnio. Pero en su uso estricto y generalmente aceptado, se refiere a ofensa verbal contra la majestad divina. Quiero que esté muy atento a esto que vamos a estar hablando porque necesito que pueda entender el objetivo final de este mensaje. Acompáñeme por favor al libro de Levítico, capítulo 24, verso 10. Hay un título que dice Castigo del blasfemio. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomí, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca el blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Tremenda y lamentable historia para este hombre, porque a lo mejor por la influencia de su papá egipcio, no tuvo la reverencia y el respeto por Dios, quien habitaba dentro del campamento. Habiendo leído el significado de la palabra blasfemia, entendemos que este hombre injurió y blasfemó con palabras ofensivas, groseras al Dios soberano, y por esta causa recibió tremendo juicio. Quiero continuar con todo este desarrollo de la historia para poder llegar al objetivo. Dios siguió en compañía de este pueblo en el cual entraron en múltiples aventuras. Muchas de ellas procesos de fe para el hombre, muchas de rebeldía, de desobediencia. El asunto fue que llegaron hasta la tierra que fluye la leche y miel, la tierra prometida. Pero Dios antes de entrar se pronunció a ellos a través de Moisés. Y esos escritos están en el libro de Deuteronomio, conocido también como la segunda ley o segunda carta, reafirmándoles el pacto, pero también la consecuencia que habían recibido muchos hombres de su pueblo por la rebeldía y la desobediencia, diciéndoles que ahora que entraran en esta tierra no se olvidaran de él. Lo cierto fue que este pueblo hizo todo lo contrario, fueron rápidos en olvidar, y aún así Dios insistía en estar con ellos, hasta que realmente la paciencia de Dios desistió ante tanta dureza del hombre. Y fue allí cuando se apartó. Y todo esto lo simbolizó cuando Nabucodonosor, a través de su nación Babilonia, entraron en la nación de Israel, la desocuparon, la destruyeron, se llevaron todos los objetos sagrados, todos sus tesoros, murieron muchas personas y una minoría fueron exiliados a la nación de Babilonia. El asunto es que luego de esto se desconoce el origen o la ubicación del arca del pacto. Este arca que simbolizaba la presencia de Dios dentro de su pueblo. De hecho, para ellos era muy importante llevar esta arca cada vez que iban a pelear porque asumían que Dios estaba allí directamente. Luego viene un tremendo silencio de Dios con su pueblo y vuelve a reaparecer nuevamente con su Hijo cuando viene a la tierra. Por eso el ángel dijo, se llamará Emanuel, Dios con los hombres. Pero a causa de la maldad del hombre, también lo menospreciaron y blasfemaron contra él. Una de las mayores blasfemias está allí registrado en el libro de Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia.
¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le blasfemaban. Todas estas acciones del hombre fueron terribles, pero aún así Jesús no los exterminó. No hubo un juicio inmediato sobre su vida por la condición en la que Jesús había venido como hombre. Por eso de alguna manera no les afectaba tanto. Pero Jesús les dejó una tremenda advertencia diciéndole, toda blasfemia contra mí les será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu de Dios, que es eterno, no les será perdonada. O sea, el Señor Jesucristo les decía, todo esto que están haciendo conmigo hace parte del plan. De hecho, vamos a leerlo para que usted pueda confirmar, Juan 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, le dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahora vamos a Mateo 12:30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, dándonos a entender la continuidad que tenemos luego de terminar nuestra vida terrenal. Ahora, todo esto tiene un contexto bastante profundo, porque el Señor está diciendo, lo que ustedes me hayan hecho a mí, yo se los perdonaré. Pero cuando ustedes levanten un agravio, una transgresión con el Espíritu Santo de verdad, que es eterno, su condenación también será eterna, por eso no tendrán perdón de sus pecados. Ahora, el Espíritu Santo fue enviado a la tierra con el único propósito de enseñarnos, de dirigir a la iglesia y empezar la gran comisión para salvación de los seres humanos. O sea, todo aquel que se levante en contra del mensaje, de la palabra, está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos habla que esto es algo muy delicado, porque no tendrá perdón. Injurió, ofendió y maltrató el mensaje que nos está enseñando el Espíritu Santo. Ahora llevemos esto un poco más profundo. Y es la manera como muchos están blasfemando contra el Espíritu Santo a través de su propio testimonio. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, del verso 22 en adelante. Tú que dices no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea que muchas veces, por la conducta, por el testimonio, por los frutos, muchos son culpables de la blasfemia contra Dios. El mismo libro de Isaías 52:5 dice, ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Cada vez que nosotros tenemos una mala actitud, un mal testimonio, cuando saben que somos cristianos, hablan regularmente, no de nosotros, sino de Dios, de la iglesia. Relato un pequeño testimonio y lo vamos a hacer muy rápido. Primero de Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos hombres blasfemaron porque no vivieron una vida conforme a Dios. Fueron desertores de la fe, enseñándonos con esta historia que todos los que seguimos a Cristo somos responsables de que nuestro comportamiento no incite a otros a blasfemar a Dios. Y esto es de mucho cuidado, porque cada vez que hacemos o decimos algo que da a los demás una falsa representación de la gloria y la santidad y autoridad del carácter de Dios, estamos blasfemando. Cada vez que es distorsionada nuestra posición como hijos de Dios, estamos dañando su reputación. Como una conclusión, blasfemar solamente no se hace con palabras, sino también con hechos. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos
para no blasfemar o incitar a otros a través de nuestro comportamiento a blasfemar de la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio. Tenemos gran responsabilidad. Espero que hayas podido entender toda esta historia, que de hecho nos tomamos un largo espacio para hacer una tremenda introducción, donde explicamos cómo Dios habitó entre los hombres y cuando algunos hombres blasfemaron de Él, tuvieron juicio. Cómo Jesucristo en amor y misericordia estuvo en nosotros, pero ahora cómo el Espíritu Santo está habitando entre nosotros para cumplir una gran misión, la cual no podemos entorpecer y nadie puede oponerse a ella porque recibirá tremendas consecuencias. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús y esto fue Lámpara a tus pies. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara para mis pies. Lámpara para mis pies.